Este año ICOMOS, el Consejo Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, dependiente de la UNESCO, nos invita a proponer temas relacionados con el patrimonio y el clima. Y desde el Conjunto Arqueológico de Cástulo hemos pensado en presentar dos cuestiones que nos afectan de distintas maneras. Por una parte, el cambio climático y una de sus consecuencias, que es la erosión y la pérdida de suelos, afecta por igual a los suelos agrarios y a los suelos pertenecientes a las estratificaciones arqueológicas. Es un asunto que abordaremos el próximo sábado en el propio centro de interpretación. Tal vez se trate del daño más extenso que se está produciendo sobre el patrimonio arqueológico que había llegado hasta nuestros días. Por otra parte, también está hoy con nosotros la profesora Rodríguez Ariza, para hablarnos de otro tema, cómo a partir de la documentación arqueológica somos capaces de llegar a reconstruir el ambiente que en su día nos rodeaba. Para sorpresa nuestra, un ambiente bien diferente del que ahora mismo observamos en el entorno de Cástulo. El estudio del medio ambiente y en concreto de los carbones que han fosilizado a través del tiempo dentro de los estratos arqueológicos será su tema que abordará esta tarde y que nos está dirigido directamente a tener una imagen general sobre el patrimonio, sobre el ambiente que en su día hubo en este entorno. De manera que abordamos la propuesta de ICOMOS desde dos puntos de vista. El patrimonio para conocer el medio ambiente y los cambios que se han podido producir a través de la historia en el clima, y el patrimonio como objeto de los procesos de destrucción de suelos que se está abordando hoy. Nos acompaña hoy María Oliva Rodríguez Ariza, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, si no recuerdo mal, promoción 79-84. Nos fuimos compañeros, así que... profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Jaén, investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica y iniciada en la investigación en la propia Universidad de Granada. Su principal contribución, su línea de trabajo en estos años, se ha centrado en la reconstrucción del paleoambiente, en la prehistoria y en la protohistoria, especialmente del sur peninsular, pero en una multitud de sitios. Es una línea de investigación, hasta donde conozco, que no tiene antecedentes ni en la Universidad de Granada, ni los tuvo después en la Universidad de Jaén, de manera que abre un campo nuevo para la investigación arqueológica. Y también eso significa que su periplo formativo ha sido especialmente extenso, tanto en universidades nacionales como extranjeras. En este tiempo se ha dedicado a sitios arqueológicos para nosotros emblemáticos y cercanos, como son Marroquíes Bajos en Jaén o Galera en Granada, pero a su vez ha trabajado con materiales procedentes de otros muchos sitios arqueológicos de la península y de fuera de la península, de manera que tiene una visión regional sobre la temática que nos afecta. Como docente, también destacar que es de las personas que ha generado equipos, de manera que es la mayor satisfacción para alguien que se dedica a la docencia saber que su línea de investigación va a tener continuidad en la siguiente generación. En el caso de Cástulo nos aporta unos datos fundamentales. No son, como estamos acostumbrados a que sean los hallazgos de Cástulo espectaculares desde un punto de vista mediático, pero sí son fundamentales para comprender con más exactitud la economía, las relaciones productivas y el ambiente que en su día rodeó la propia ciudad de Cástulo. En 2020, en SPAL, la revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, realizaba una primera contribución de su estudio sobre Cástulo
con el título El origen del olivo y la antropización del entorno de Cástulo a partir de la antropología, especialmente centrada en época ibérica y romana, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora en los niveles de Cástulo. Nosotros desde el conjunto arqueológico debemos agradecerle su dedicación a la investigación de Cástulo y esperamos que después de este primer avance que ella nos realiza tengamos contribuciones, se sucedan las contribuciones sobre este mismo tema y podamos ir construyendo una información sistemática sobre estos apartados. A pesar del título, el origen del olivo y la antropización del entorno, veremos que realmente nos ilustra en general toda la vegetación que en su día fue característica de Cástulo. Así que yo no me extiendo más. Tiene la palabra María Oliva Rodríguez Ariza y que ella nos conduzca esta conferencia. Muy bien, pues muchas gracias y ante todo pues dar mi agradecimiento al conjunto arqueológico de Cástulo por permitirme presentar este trabajo y presentar un patrimonio invisible que normalmente no se recoge o se recoge poco, aunque últimamente pues ya se va, los distintos arqueólogos, la distinta gente dedicada a la arqueología se va concienciando, pero es un patrimonio que tenemos que recoger de una manera especial, puesto precisamente por la naturaleza de lo que vamos a tratar. En este aspecto, para recoger carbones y semillas, para recoger restos arqueobotánicos, que los principales restos también estaría el polen, pero habría que hacerlo de otra manera. En este caso, nosotros desde el Instituto de Arqueología Ibérica lo que hacemos es estudiar los carbones y las semillas que aparecen en los registros arqueológicos para, por un lado, hacer una reconstrucción paleoambiental y, por otro, para conocer los sistemas económicos principalmente centrados en la agricultura a través del tiempo. Y afortunadamente en Cástulo, desde el inicio ya de los nuevos proyectos de investigación, pues sí que se articuló un sistema de recogida especial, que hay que recoger los sedimentos de distintas unidades estratigráficas y esos sedimentos se van a procesar de distintas maneras. Pues la más normal se puede hacer o por criba, cribas normales o cribas en sistemas que permitan mayor facilidad, o por flotación, donde esos sedimentos se van a mojar y después lo que flota es lo que se va a vertir o se va a verter sobre unas cribas y ahí se va a quedar recogido pues todas esas semillas y esos carbones provenientes tanto de árboles como de arbustos como de cultivos. Es decir, eso es lo que después tanto el calpólogo, que es el que estudia las semillas, como el antracólogo, que en este caso soy yo, pues estudiamos. Decir que de Cástulo esta programación que se hizo desde el principio de los nuevos proyectos de investigación, a partir, si no me equivoco, de 2010, pues sobre todo y bajo la tutela de Eva Montes Moya, que también del Instituto nuestro y se dedica al estudio de la calpología, pues se fue articulando este sistema de recogida de sedimentos y de flotación de estas muestras. Nosotros hemos estudiado un total para hacer este primer avance, como dice Marcelo, unas 144 muestras, tanto de sedimentos, en algunos casos también de carbones recogidos manualmente, pertenecientes a más de 84 unidades estratigráficas. Al final se han estudiado 3.234 carbones, es decir, una cantidad importante, pero que veremos que no es tanto si vemos la extensión de las excavaciones en Cástulo. Y nos haría falta para seguir investigando y para seguir descubriendo más, pues estudiar bastantes más carbones, ¿no? Pero bueno, esto sí que nos empieza a dar ya una visión. Estas unidades estratigráficas hemos ido consultando pues, con los distintos arqueólogos y en la base de datos del propio conjunto para
perfectamente ir estratificarla. Es decir, aquellas muestras que no tenían una estratificación correcta no se han tenido en cuenta. Es decir, indispensable saber de qué estratos y qué cronología tienen para poder después llegar a algunas conclusiones. Bueno, pues nosotros, cuando se hace sobre todo la flotación, que es el mejor sistema de recogida de restos arqueobotánicos, esto es lo que nos va a llegar a nosotros al laboratorio. Aquí tenemos que hacer ya una criba o hacer una selección de los distintos elementos. Como ven, hay ahí restos de fauna, va a haber restos de semillas, en este caso una muestra casi exclusivamente compuesta de semillas, pero también hay carbones. Entonces nosotros lo que hacemos es ir cogiendo todos esos pequeños carbones, unos veces más grandes, otros más pequeños, y esos carbones son los que vamos a estudiar en el laboratorio. ¿Y cómo se estudian esos carbones en el laboratorio? Pues lo que yo estoy especializada, que se llama antracología. Antras es carbón en griego y por tanto antracología sería el estudio del carbón. Y bueno, estudiamos lo que sería el carbón y la madera, puesto que el carbón vegetal proviene de vegetación leñosa que se ha quemado por alguna circunstancia y que permite el que se haya quemado el que se conserve, porque normalmente la madera, si no estamos en ambientes que los periodos de humedad y sequedad se alternan, pues termina destruyéndose. Solo en ambientes muy secos como en Egipto se conserva, o en ambientes cuando están metidos en agua. Es decir, los yacimientos palustres o yacimientos subacuáticos se conserva muy bien la madera, aunque después tiene el problema de poderla conservar cuando se saca del agua. Bueno, pues nosotros, como digo, lo que hacemos es coger esos fragmentos de carbones y mirarlos con un microscopio, el mismo microscopio que utilizan los petrólogos, los geólogos, para estudiar las piedras, puesto que al ser un objeto opaco, es decir, pues necesita que la luz le entre por el propio objetivo. De hecho, aquí se ve un puntito de luz, es decir, porque la luz le tiene que entrar por el mismo objetivo para poder visualizarlo. Bueno, pues con estos microscopios ópticos lo que hacemos es normalmente la identificación rutinaria de esos carbones. Y también utilizamos en algunos momentos para ver pues ya carbones que queramos fotografiar y tener buena fotografía, o muestras que tenemos dudas y queremos verlos mejor, pues también se utilizan los microscopios electrónicos de barrido, que son ya microscopios súper especializados que tienen un técnico a su cargo. En este caso pues utilizamos el que hay en la Universidad de Jaén. Lo único que pasa es que estas muestras sí que hay que prepararlas, hay que hacerle una metalización, bueno, y se ponen en ese porta, y esos portas ya con esos pequeños fragmentos de carbón son los que se meten en estos microscopios especiales, se meten aquí tienen las portas con esos carbones y se meten en estos microscopios que nos permiten ya visualizar. El microscopio en sí pues nos van a permitir visualizar, como digo, los carbones perfectamente. En el caso de que tengamos dudas, pues vamos, que se ve con la profundidad de campo que tienen, esos carbones se ven perfectamente. ¿Cómo podemos nosotros llegar, o los antracólogos determinamos, podemos decir, pues este carbón es de pino carrasco, este es de encina o este es de romero? Pues por lo que se denomina la anatomía del xilema secundario, que no es otra cosa que la propia madera. Es decir, esa madera, ese tronco que tenemos aquí, cualquier fragmento siempre tenemos que orientarlo más o menos y saber hacer el corte, pero normalmente lo que podemos hacer para visualizar ese carbón son 3 cortes, lo que sería el corte transversal, si lo vemos cortando el tronco así en transversal, o lo podemos ver si hacemos un corte en radial o en tangencial. Esos 3 cortes, que normalmente empezamos siempre por el corte de transversal, nos van a permitir
ver toda una serie de elementos que tiene la madera, es decir, conocer la anatomía de esa madera, y depende de la especie, pues todos estos elementos se van a organizar de una manera determinada. Por ejemplo, va a haber maderas que tengan muchos vasos. Los vasos serían como las venas por donde va la savia, es decir, que transmite la savia desde la raíz a la hoja. Y entonces, pues, por ejemplo, en especies caducifolias que pierden las hojas todos los años, pues a principios de primavera van a tener que tener vasos muy grandes para que circule la savia. Pues según esa disposición, si van, aquí en este caso van 3 vasos juntos, aquí van 2, van 1, si están juntos, si no están juntos, si son más grandes, si son más chicos, todas estas cosas las vamos a ver en el plano transversal, pero ese vaso, por ejemplo, este vaso sería cómo se ve en los planos radiales y en el plano tangencial. No dejan de ser tubos por donde circula la savia. Es decir, entonces nosotros vamos a poder, visualizando desde las 3 perspectivas, es como si esta fuera el tronco, lo visualizamos desde aquí, lo visualizamos si lo partimos por la mitad y lo visualizamos desde aquí. Es decir, esas 3 perspectivas vamos a ir visualizando esos elementos que tiene la madera. No vamos a entrar, simplemente para que vean un poco algunas de las cosas que nosotros nos fijamos. Pues se puede llegar a saber en muchos casos la especie. Es decir, podemos llegar a decir el tipo exacto de pino o podemos llegar a decir si es una encina o si es un quejigo, que son de la misma familia, pero podemos llegar a decir la especie. Hay otros casos que solo nos vamos a quedar en el género, es decir, pues vamos a decir esto es un quercus sin especificar, o vamos a poder decir esto es una pistacha sin decir si es un lentisco o si es un terebinto. Es decir, pero en la antracología frente a la palinología llegamos bastante a determinar bastante mejor, llegar a nivel de especie, mientras que la palinología generalmente se va a quedar a nivel de género. Es decir, que con lo cual es una ventaja y a veces lo que hace es que nos complementamos, ¿no? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de los pinos, para poder saber el tipo de pino nos tenemos que fijar en unas puntuaciones que existen en una parte de la madera para saber el tipo de pino. Bueno, no vamos a entrar, pero bueno, es decir, que sí que podemos llegar a saber si es un pino silvestre, si es un pino carrasco, si es un pino piñonero, es decir, que en ese caso, mientras, por ejemplo, la palinología solo te dice si es pino y no te dice más nada, pero en este caso la antracología sí que podemos llegar a conocer la especie. En el caso de nosotros normalmente vamos a estudiar solo especies leñosas, solo porque en el caso de por ejemplo, de las monocotiledóneas, que serían las herbáceas o tipo cañas, es muy difícil, tienen una anatomía muy parecida. Y entonces, al principio, cuando uno empieza, yo empecé y la gente cuando empieza se piensa que dice, yo sí puedo identificarlo, pero después te das cuenta que no se puede. Y entonces solo decimos, cuando nos sale en alguna muestra de este tipo, pues decimos monocotiledóneas y no nos metemos en más asuntos. Es decir, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, las fotografías hechas con el microscopio electrónico, porque el microscopio electrónico tiene mucha profundidad de campo y nos permite sacar estas magníficas fotografías. Pues aquí, por ejemplo, ven el olivo, la cebuche. En este caso no podemos distinguir por la anatomía, es una anatomía exactamente igual, lo que es la cebuche o olivo silvestre y lo que sería el olivo cultivado. Esto sí que sería una ramita pequeña. Esta de aquí, como ven, es la zona central o medular y a partir de ahí empiezan los anillos de crecimiento. Bueno, aquí otra visión de ese plano transversal, sería este plano, si cortamos, o cómo se ve en el plano tangencial o cómo se ve en el plano radial. Es decir, esto ahí, bueno, ustedes ahora ven, ahí dice, bueno, ¿cómo se puede? Bueno, pues hay que acostumbrar el ojo, tienes que acostumbrarte a conocer las características de cada especie, lo mismo, por ejemplo, que
la cornicabra, una especie también muy abundante en las zonas de encinar. De encinar es un poco ya de cierta altura, muy corriente. O como ven lo que le decía, por ejemplo, como los vasos, el quejigo y la encina, que son dos especies de la misma familia, de los quercus. La encina, que es un árbol perennifolio, es decir, que no pierde la hoja en invierno, pues sus vasos para transportar la savia pues son más o menos todos del mismo tamaño, solo aparecen un poco más grandes en primavera, pero a lo largo del año más o menos su tamaño es parecido. Pero fíjense, por ejemplo, el quejigo, que sí que pierde la hoja en invierno, en primavera necesita mucha savia para formar el follaje. Y por tanto esos vasos se concentran todos en primavera y ya cuando pasa la primavera, pues los vasos, el aporte de savia es menor. Entonces se ve perfectamente, esto sería un anillo de crecimiento durante un año. Bueno, y después pues lo que serían las gimnospermas, que es pues, todo el conjunto de pinos, enebros, cipreses, todo tiene una anatomía muy parecida, un poco más difícil de determinar, pero bueno, que no vamos a entrar aquí en las características, pero eso el que quiera hacer antracólogo tiene que aprenderse perfectamente lo que es la anatomía de la madera para poder identificar. Y eso pues lo que nos permite hacer una identificación, como digo, relativamente rápida, siempre que tenga ya una formación buena, pues de cientos de carbones. Y al estudiar todos esos carbones, pues podemos empezar a conocer un poco qué vegetación se utilizó y para qué se utilizó. Bueno, metiéndonos un poco ya en cástulo, como hemos dicho, hemos estudiado 144 muestras, en este caso para hacer este primer estudio de antracológico, y provenientes de 4 de las 6 áreas de excavación. Ahí las he señalado con esos círculos negros, es decir, el carbón que hemos utilizado para este estudio pues proviene de, como ustedes ya conocen, no voy a repetirlo, de esas 4 áreas principales. Y como hemos dicho, siempre que tengan las referencias espaciales y cronológicas muy precisas. Es decir, todas aquellas muestras que no tuvieran o fueran indeterminadas o no hubiera dudas sobre la cronología, no la hemos utilizado. Es decir, se han desechado. Esto nos ha permitido, todas esas muestras y todas esas unidades estructurales o todas esas estratigráficas, ir agrupando en grandes periodos cronológicos, como puedan ser el periodo ibérico, romano, tardo, antigüedad o alta media, pero después también en muchas de estas muestras podríamos decir que su cronología la podíamos ajustar mucho más, es decir, por la propia estratigrafía que se había excavado. Entonces, hemos podido también, teniendo en cuenta un poco la cantidad de carbón, pues ir agrupando todas esas muestras en estos subperiodos cronológicos, es decir, distinguir lo que es el ibérico antiguo, el ibérico pleno, tardío y después ya los periodos republicanos y demás. Es decir, que hemos intentado que también en algunos casos hemos tenido que agrupar algunas que sí que estaban en la estratigrafía más afinada, pero no teníamos suficientemente carbón, porque siempre para poder hacer conclusiones pues hay que tener una cantidad mínima de carbón, que eso también existe en toda una serie de metodologías para calcularlo, pero al menos de 100, 200, 300 carbones que hubiera por agrupación cronológica. En este caso, en algún caso hay menos, pero al hacer los resultados muy coherentes con el resto de fases, pues hemos dicho. Es decir, pero en este caso, de los niveles del bronce final, solo hemos podido estudiar 11 carbones, por tanto, no hemos hecho una valoración de esos niveles del bronce final porque es insuficiente la muestra que hemos estudiado.
Bueno, pues esto, a partir de esos estudios, de todo esto que es un poco el resumen de todas esas, no he querido poner los cuadros generales por muestras y demás, sino un poco ya por periodos cronológicos, lo primero que nos preguntamos era si podíamos hacer una valoración global de yacimiento, puesto que al provenir de 4 zonas diferentes, de 4 áreas de excavación con también sus características estructurales y específicas, si podíamos llegar a sacar conclusiones generales. Una de las primeras cosas que se dijo es decir, ¿tiene relación el que las muestras con menos carbón tengan menos tásones o se hayan determinado menos tásones? Porque también esto nos daría el invalidar, en cierto modo, ciertos periodos, ¿no? Pero es verdad que, fíjense que por ejemplo, este nivel que es del ibérico pleno, que tiene, creo que eran 89 carbones, no es el que menos tásones tiene. Y, por ejemplo, el que más número de carbones tiene no es donde se han determinado más cantidad de tásones. Es decir, por tanto, el número de tásones, el que aparezcan más especies o menos especies, no está en relación del número de carbones analizados. Eso ya nos está diciendo que ahí hay otros factores que inciden. Entonces, después hemos hecho también, ves un poco la media de los distintos periodos, el valor medio, la frecuencia. Lo que venimos observando en este caso es que entre el periodo ibérico y los periodos posteriores, ya romanos, tardo antigüedad, hay un pequeño aumento relativo de las especies. Es decir, empiezan a aparecernos la riqueza florística del entorno de Cástulo, empieza a aparecernos más especies, y en este caso en relación con que empiezan a aparecer árboles cultivados. Es decir, no porque cambie la vegetación natural, sino porque empiezan a introducirse nuevas especies que no estaban al principio, no estaban presentes en el entorno de Cástulo. Y esa presencia o ausencia, por tanto, no es debida a que no esté en el entorno, sino a la gestión que se va a realizar en cada momento. Es decir, esto nos empieza a decir que, bueno, el que aparezca o desaparezca va a estar en función precisamente de la gestión que se haga de ese entorno vegetal. Es decir, el que se recoja un tipo de leña, el que se cultive un tipo de árbol, es decir, por tanto, sí que podemos empezar a pensar que vamos a poder sacar conclusiones a nivel general. También en este caso yo me planteé decir, podemos comparar las distintas, como digo, áreas de excavación. ¿Aparecen los mismos tásones o no? Y no solo los mismos, si aparecen las mismas especies, sino también los porcentajes son semejantes. En ese caso, escogí o fui viendo dónde tenía suficiente carbón en distintos periodos culturales para poder hacer una comparación. En este caso, por ejemplo, entre el área 2 y 4 eran los niveles tardoantiguos. Entre el siglo V y VIII, pues podemos decir, son semejantes, podemos utilizar y hacer una valoración global. En este caso lo que vemos es que los porcentajes, las especies, sí que hay las especies menores, hay algunas que están en un área y en otras no, pero las especies mayores, pues fíjense, por ejemplo, esto es la encina o el pino carrasco o el olivo, pues aparecen en porcentajes muy parecidos. Es decir, que por tanto sí que se puede hacer una valoración global en este caso. Después los hemos hecho siempre que he podido en otros tipos, por ejemplo, entre el ibérico antiguo pleno, los niveles ibérico antiguo pleno del siglo VI-IV, pudimos compararlo entre las áreas 2 y 3.
Pues aquí pasa un poco lo mismo, es decir, los tasones mayores sí que coinciden incluso los porcentajes. Es verdad pues, que en algunos casos que aparecen de una manera ocasional, pues en algún área no está. Pero el que aparezcan los tasones que más frecuentes son en porcentajes parecidos, lo que sí que nos valida un poco las conclusiones globales del entorno de Cástulo. Podemos empezar a decir que el estudio lo podemos ver y considerar que el entorno es general. Es decir, que no hay una selección intrínseca por venir de un área o de otra. Es decir, eso un poco a mí me preocupaba ese tema, pero al hacer esta serie de comparaciones de frecuencias de los distintos tasones, pues creo que eso así que hace que nos podemos pensar que los datos sí que son coherentes y que por tanto podemos hablar de eso. A partir de decidir que sí que representa y podemos representarlo, lo que normalmente hacemos los antracólogos es representar esos datos en bruto, esa tabla que hemos visto anteriormente que tenemos con los datos en bruto, en porcentaje. Es decir, aquí teníamos el número total de fragmentos y aquí convertido en frecuencia. Esas frecuencias las vamos a representar gráficamente. Y por tanto lo que hacemos es construir, lo que hacemos es construir lo que se llaman los diagramas. Y consiste en ir poniendo las distintas especies, en este caso el pino carrasco, este sería el madroño, es decir, representando los porcentajes que tienen en cada periodo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es representado la evolución o la frecuencia de aparición que tiene, por ejemplo, el pino carrasco desde el Ibérico antiguo hasta la Alta Edad Media. O aquí en la encina, desde ese Ibérico antiguo, pasando por los niveles romanos, hasta esa edad. Es decir, vamos a ver si aumentan, disminuyen o se quedan igual, o aparecen nuevos o desaparecen. Es decir, que a través de este diagrama nosotros lo que hacemos es analizar un poco qué tendencia tienen los distintos tasones, las distintas especies que hemos identificado. Y yo después siempre me gusta, para también que sea más comprensible, pues separar y poner en colores los distintos grupos de vegetación. Entonces, en rojo siempre pongo lo que serían las especies del entorno, las especies silvestres, es decir, las que crecen en el entorno de una forma natural. Mientras que lo que sería la vegetación de ribera que crece en los entornos de los ríos, siempre la pongo en verde, y los cultivos en amarillo. Entonces, lo que aquí sí que estamos viendo ya es pues, que lo que predomina básicamente en todo el diagrama es la vegetación climática, la vegetación natural del entorno. Pero vamos a ir analizando un poco porque en este diagrama sí que yo he visto que hay como tres fases. Esto es lo que nosotros llamamos la fase antracológica y vamos a ir analizando un poco qué características tiene la vegetación de Cástulo en las distintas fases. La primera fase sería la que, fíjense, básicamente serían los niveles ibéricos, que además presentan bastante homogeneidad, en el sentido que la vegetación está dominada por esta especie que es la encina y por madroño, es decir, lo que tendríamos sería un encinar más o menos bien formado, donde va a tener cierta importancia, si volvemos aquí, pues en el entorno de entre 20 y 30, después va descendiendo un poco, pero entre 20 y 30% de madroño, es decir, un encinar bien formado, madroño. Actualmente, para encontrar madroño nos tenemos que ir a Sierra Morena, ¿no? La zona de Peñaperros y por ahí. Bueno, y después tendríamos un porcentaje
pequeños de acebuche. Es decir, yo no, en este caso, con este porcentaje de siempre entre 2-3%, el acebuche o olivo silvestre aparece de forma natural en lo que llamamos el piso de vegetación termomediterráneo y siempre nos aparece en esos porcentajes. Nos aparece también un poquito de lentisco y un poquito de labiérnago. Y junto a esa nos aparece un poco de fresno y de sauce y álamo en lo que sería la vegetación principalmente del río Guadalimar, que pasa por al lado de Cástulo. Y, sin embargo, fíjense, sí que aparecen algunos cultivos, como pueden ser el ciruelo o en este caso, los prunos, es decir, bien almendro y demás, pero poca cosa. Es decir, que, como digo, en ese primer momento ibérico, lo que vamos a tener es el entorno, da la impresión, o por lo menos podemos pensar, que el entorno de Cástulo, salvo las zonas que estuvieran cultivadas, por supuesto, pero sí que habría un encinar bastante bien formado. Esto, en la segunda fase que yo he determinado, pues un poco, aquí empezamos en esta fase republicana, entre el siglo II, primero antes de Cristo, empezamos a ver ya que empieza a cambiar un poco, no es que cambie mucho, pero sí que empezamos a ver, por ejemplo, que los madroños casi se hacen testimoniales, casi desaparecen, se queda reducida a un 2%. Y empieza a aparecer una especie que solo había aparecido anteriormente de una manera ocasional, como son los pinos carrascos. Es decir, los niveles de encina pues también empiezan un poco a descender, no es que desciendan mucho, pero algo se está moviendo. Y sobre todo, sí que empiezan a aparecer también los árboles cultivados, no en gran cantidad, pero sí que empiezan ya los almendros, empieza la vid, sigue el ciruelo. Es decir, que por tanto aquí algo se está moviendo, ¿no? O sea, un periodo un poco pues, de tránsito donde empiezan a cambiar esos porcentajes de la especie. Y es posiblemente que desaparezcan los madroños, lo que nos está indicando es que se está empezando a cortar el encinar, a ese encinar que rodea Cástulo, a que desaparezca. ¿Para qué? Pues precisamente a lo mejor para meter esos nuevos cultivos arbóreos, ¿no? Esos cultivos arbóreos y como son los almendros, y donde empieza también, como hemos visto antes, el olivo aumenta relativamente, puede ser que sea el momento donde está introduciéndose ese olivo, pero de una manera todavía muy tenue, a lo mejor son los primeros ensayos del olivo. Entonces, bueno, pues como digo, eso es un poco el resumen de ese periodo de entre un siglo, 2 siglos, ese periodo que llamamos ibérico final, si nos referimos a las poblaciones ibéricas o nos referimos ya al mundo romano, lo que sería republicano, el periodo republicano. Bueno, pues en ese momento, como digo, está cambiando el paisaje, pero donde vemos ya el cambio de una manera brutal es en la siguiente fase. A partir del siglo primero de nuestra era, o incluso ahí, ya empieza a cambiar, el madroño desaparece completamente, salvo algún carbón ocasional. Los niveles de pino carrasco se disparan, y esto es importante porque el pino carrasco, si el encinar está bien formado, no se desarrolla, es decir, porque el pino carrasco necesita mucho sol, una especie de pirófita también, es decir, que cuando se quema y heliófila, es decir, cuando se quema el bosque, aprovecha que no tiene sombra y se desarrolla mucho. Entonces, como aquí parece ya fijar los niveles aquí de la encina sí que han disminuido, no es que haya desaparecido, pero han disminuido, pues el pino carrasco se va a desarrollar de una manera bastante importante. Y fíjense en los niveles del olivo, nos vamos a 20-25% de olivo.
de una manera brusca, mientras que en los niveles anteriores estábamos 3, 5, 6%. Eso yo lo he puesto ahí ya como cultivado, porque junto a este aumento de las frecuencias de la aparición de los carbones, empiezan a aparecernos cantidad de huesos de aceituna también, junto con esto. Y bueno, y los cultivos, pues fíjense, pues más o menos se mantienen, aparecen en una fase, en otra sí, es decir, da la impresión que esos cultivos arbóreos, pues es un poco como pasa muchas veces también en la actualidad, que pues esos almendros, o esos ciruelos, o esa vid, se ponen en las lindes de los campos de cultivo, aprovechando un poco esos espacios vacíos, pues casi más para autoabastecimiento que para una agricultura especializada. Sin embargo, el olivo no, el olivo sí que va a empezar a cultivarse de una manera totalmente organizada. Es decir, me he permitido el lujo, bueno, porque lo encontré en internet, de esta imagen que tenéis de reconstrucción de cástulo. Simplemente, pues, a partir de los estudios que estamos haciendo, meter por aquí algún campo de olivar. Es decir, que sí que ya sabemos que a partir del siglo I el olivar, de una manera más o menos importante, está en ese entorno de cástulo. Y además porque precisamente los desechos o las talas que se hagan y demás va a ser un combustible muy importante utilizado en la propia ciudad. Es decir, por tanto, esta imagen, pues si ya la rehacéis en algún momento, meterle por ahí algún olivar, un poco, que bueno, que no deja de ser, esto también de los entornos a veces de los olivares, estos olivares extensivos, no intensivos, como ahora mismo que se ha cambiado, ¿no? Pues bueno, la desaparición de ese encinar umbrófilo que habíamos visto en la época ibérica, pues porque desaparecen los madroños, y eso te quiere decir que ya se abre bastante, o casi el espacio está abierto para los cultivos, tanto de cereal como del olivar o como árboles frutales. Es decir, que en este caso, como digo, sí que vemos ese proceso, y este diagrama es uno de los más claros, pero lo bueno que tenemos es que, ahora lo veremos, como en otros sitios ocurre el mismo proceso. Y esto lo he querido poner un poco para que veamos un poco cómo en esas tres fases antrocológicas que hemos definido, que sería ibérico, periodo republicano y ya después romano y tardoantigüedad, pues cómo la vegetación climática, que es representada, o la vegetación natural, va descendiendo lentamente al par que va aumentando la olea. Los árboles frutales no deja de ser un árbol frutal, tendría que haberlo unido, pero para que vean. Mientras que los árboles frutales se mantienen, al igual que pasa, he querido poner aquí la ripisirva, los fresnos, los álamos y los sauces, que es lo que hemos constatado en el diagrama de cástulo. Bueno, y poner una imagen, porque esto sería esa vegetación que crece en este entorno y que parece ser que es una vegetación, además, que no se utiliza mucho en lo que sería el aprovisionamiento de los combustibles, principalmente de cástulo. Es posible que en alguna muestra, cuando ya si estudiamos en el futuro las muestras que han salido más grandes y demás, que se utilicen algunos de estos árboles como material de construcción. Pero bueno, lógicamente para los combustibles no son buenos combustibles generalmente las especies de ribera, y por tanto aparece muy poca cantidad, como ves, muy poca cantidad en el diagrama. Pero no quería dejar de señalar que sí que también pues, conocemos un poco cómo el río Guadalimar también tiene esas especies, como son los fresnos, los álamos, los sauces, que se desarrollan en ese entorno, ¿no? Lo que sí es de remarcar, por ejemplo, la situación de cástulo, si hacemos un corte topográfico de norte a sur, pues como está en medio de la depresión, es decir, lo que llamamos campiña de Jaén,
y no aparece ningún árbol perteneciente a la sierra, es decir, nos pilla bastante lejos, es decir, nos pilla a la Sierra Mágina a unos 20 kilómetros y así nos metemos Sierra Morena, lo que actualmente no tenemos representantes de la vegetación de esas montañas, mientras que en otros yacimientos sí que encontramos, también están más cerca. Además, en este caso, un poco, eso sería un poco la visión, las tres etapas de la vegetación que definimos para Cástulo, ¿no? Pero sí que tenemos la suerte de contar con un registro arqueobotánico importante, en este caso hemos podido estudiar los carbones, pues ya de 8 o 9 yacimientos ibéricos de la campiña precisamente de Jaén. Algunos como hornos pues no dejan de ser, o piquías, son necrópolis, con lo cual el carbón utilizado en esas necrópolis es el carbón que se utilizó, la madera que se utilizó para quemar a los propios individuos difuntos. Y en el caso de las balsas de Espelúi, pues un horno de cal también, donde se utilizó básicamente solo lentisco para hacer la cal. Bueno, pues como digo, ya en principio cuando Marcelo me propuso hacer esto, meterme más en este campo, pero claro, dijo, no me da tiempo, 40-45 minutos, pero sí que es muy interesante, sobre todo los niveles, lo que nos ha permitido, pues ya todo eso es poder hacer un diagrama, o en este caso más que de todos esos yacimientos, uniendo todos esos yacimientos. Y por un lado lo que sí vemos es la importancia, quizás no en Cástulo ni en Giribaile, en lo que es el norte de la campiña, de la importancia que tienen los árboles frutales en el mundo ibérico. Mientras que en Cástulo no lo vemos, pero por ejemplo en Puente Tabla sí tiene mucha importancia cómo se introduce en época, ya desde el siglo VII empezamos a verlo en yacimientos fenicios costeros. La introducción, por ejemplo, del almendro, del ciruelo, de la vid. Y todo eso en el mundo ibérico sí que lo encontramos. Es decir, yacimientos ibéricos que estamos estudiando, la arboricultura se implanta totalmente. Y lo que decía, por ejemplo, en Puente Tabla sí que encontramos esa vegetación que hablaba de las montañas, como son los pinos sargareños. Mientras que, porque le pilla lo que es la Sierra Sur o Sierra Mágina, está mucho más cerca de Puente Tabla, ¿no? Entonces sí que aparece una pequeña, en este caso, por ejemplo, de quejigos. También aparece, aunque sea pequeña, una pequeña proporción. Lo que, como digo, a nivel global, esa importancia que adquiere en el mundo ibérico la arboricultura, y también lo que hemos visto a nivel de vegetación es que la campiña hay que dividirla. Aquí lo que representamos son los encinares basófilos, es decir, con un sustrato geológico calcáreo, mientras que en esto sería silicio, que es básicamente Sierra Morena. Parece ser que en la antigüedad esa diferencia de suelo estaría más al sur. Es decir, porque la vegetación tanto de Cástulo, de Giribaile, de Pozuelo, de Turruñuelo, hay menos especies. Solo hemos determinado entre 9 y 10 especies. Es decir, porque por esos sustratos silíceos y también un poco porque están un poco más hartos. Mientras que en Puente Tabla tenemos como del orden de 20 tazones. La variedad florística parece del sur de la campiña es mayor que la de los yacimientos al norte del Guadalquivir. Es decir, la vegetación es más pobre en especies en todos estos yacimientos, tanto Cástulo como Giribaile, como Turruñuelos, como Pozuelo. La vegetación que aparece son encinares, pero encinares más pobres en especies, mientras que los encinares de la zona sur, principalmente de Puente Tabla, aparece la variedad de especies mayor. Eso está diciendo un poco, ahí hay procesos también de
descarbonatación, siempre esa palabra se me... Es decir, bueno, procesos que los botánicos están estudiando y, bueno, porque que no me voy a detener ahora, pero que sí que nos están dando ya una visión bastante completa de cómo serían los bosques en los distintos momentos de la antigüedad, sobre todo a partir del mundo ibérico, pero también, porque no he puesto aquí, pero empezamos a conocer también muy bien la vegetación prehistórica, sobre todo de la edad del cobre y bronce, porque también tenemos como del orden de 10 yacimientos prehistóricos estudiados. Entonces, muy coincidente con la vegetación ibérica, es decir, la evolución entre la prehistoria reciente y el mundo ibérico muy parecido, pero bueno, eso en otro momento podemos hablar de ese tema y parece que la gran fractura viene precisamente con el mundo romano cuando se empieza a talar esos grandes encinares para la introducción del olivo principalmente. Este proceso que, como digo, estamos viendo aquí en la campiña de Jaén, pues es un proceso que también lo estamos viendo en otras zonas, no solo de aquí de la península. Hay yacimientos, por ejemplo, de Granada, donde yo he estudiado que también en el mundo romano se dispara la acebuche. Es decir, pero la sorpresa ha sido cuando la colaboración que vengo estableciendo con el equipo de José Luis López de la Universidad de Almería, que están excavando en Útica, en Túnez, pues hemos estudiado la vegetación, hemos estudiado los carbones de este yacimiento y como ven, esta es la situación de Útica en el mapa actual de Túnez, está al norte de Túnez, aquí separado de la costa actualmente por 20 o 30 kilómetros. Sin embargo, bueno, esta es la línea de costa que habría en el momento fenicio-púnico, es decir, un yacimiento que quedaría justo en ese momento en la línea costera, que progresivamente ya con la desecación de hay varias lagunas y demás, pues ya se queda bastante retirado de la línea costera actual, pero como digo, esa es la reconstrucción que se ha hecho de la línea de costa antigua. Bueno, pues nosotros, en este caso sí que tenemos que pensar, bueno, que es una vegetación un poco diferente, pero no tan diferente como la que encontramos en Cástulo. Aquí la vegetación potencial que existe en esa zona sería el Oleo lenticetum, que traduciéndolo es una vegetación donde dominan los lentiscos y los acebuches. Es decir, una vegetación principalmente leñosa, pero donde va, en vez de la encina, como hemos visto aquí en Cástulo, las principales especies, pues el lentisco. Este es el diagrama que hemos hecho de Útica, donde en este caso empezamos con los primeros niveles, que es de la segunda mitad del siglo IX, es decir, niveles fenicios, y esta sería un poco esa primera vegetación que existe en Útica, donde está dominada por el lentisco. Es decir, esta sería el lentisco con la presencia, en este caso, de un 10% de acebuche, ¿no? Y ¿dónde están los labiérnagos? Es una vegetación parecida a la nuestra, salvo que aquí la encina pues, no está presente. Es decir, son formaciones que yo estoy encontrando ahora mismo en los periodos prehistóricos, por ejemplo, de la zona de norte de Almería, la zona de la depresión de Vera. Me sale este tipo de vegetación. Es para la edad del cobre, del bronce. Me sale este tipo de vegetación igual que me sale en Túnez, dominado básicamente por los lentiscos y los acebuches. Bueno, pues fíjense, esta es la primera fase de ocupación de Útica y cómo a partir de esa, la segunda fase de ocupación de Útica, y lo he puesto ahí entre rojo y amarillo, es decir, el amarillo serían los cultivos y el rojo hemos dicho que sería la vegetación natural, porque fíjense sí que aumenta, en este caso el porcentaje de olivos sí que está entre el 20 y el 30% en los distintos fases o niveles que hemos podido
estudiar suficientemente carbón. Es decir, aquí sí que parece que desde esa segunda fase, o sea, momentos iniciales de los niveles fenicios, se empieza a cultivar el olivo, por ese aumento tan bestial entre esas dos fases. Pero sí que da la impresión de que es un cultivo, de cierto modo, dedicado al autoabastecimiento, es decir, que sería un cultivo que se está haciendo en esta zona, porque si nos fijamos, cuando se dispara el cultivo, la aparición de la olea, es precisamente en el mismo momento en que ocurre en Cástulo, en el siglo I después de Cristo. Aumenta hasta un 60%. Eso no es casual, es decir, y que esté pasando en Cástulo, que nos pase en yacimientos como los Baños de la Mala en Granada o en otros yacimientos, no es casual. Eso es que Roma está implantando, entre comillas, una agricultura capitalista dedicada al abastecimiento del aceite a la propia ciudad. Es decir, de ahí después pues todos los alfares que encontramos a lo largo del Guadalquivir para fabricar ánforas destinadas al comercio del aceite. Es decir, y esto está pasando también en Túnez, es decir, en este momento en el norte de África, y es ese programa posiblemente que el imperio instaura ya a partir de la mitad de ese siglo I. Y fíjense cómo, en este caso, la vegetación natural que todavía se conservaba en estos niveles fenicio-púnicos, pues desaparece prácticamente, porque el lentisco se queda reducido a un 10-12% y aumenta significativamente la encina, porque posiblemente ya se va a buscar la leña a las montañas al norte de Útica, que sí que hay encinares. Es decir, en este caso no es que se regenere el encinar, sino que posiblemente el combustible se va a buscar a las montañas cercanas. Y entonces la vegetación natural es que prácticamente desaparece a favor del olivo, que es un proceso, ya digo, con especies un poco diferentes, pero es el mismo proceso que vemos en Cástulo. Y bueno, y por último, sí que quería comentarle pues, que desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto en colaboración pues, con el grupo de Paco Luque, de Francisco Luque, que es catedrático de genética de aquí de la universidad. Venimos colaborando también con ingenieros agrónomos del IFAPA de Córdoba y con el grupo de informática y estadística de aquí de la Universidad de Jaén, en un proyecto que le denominamos Arqueogenolea, para ver un poco el origen, cuándo aparece el origen, de dónde viene el olivo y cómo llega a la península ibérica y cómo, a partir de qué momento. Entonces, es decir, que es un proyecto que financia la Junta de Andalucía a través de los fondos FEDER y que terminaremos a finales de este año. Es un proyecto, como digo, pues que interdisciplinar y que interesa pues, a distintos campos. Bueno, pues este proyecto surge a partir de la colaboración que el Laboratorio de Paleoambiente del Instituto de Arqueología Ibérica, Eva Monte y yo en principio, realizamos con el equipo del profesor Francisco Luque, y ellos lo que hacen en principio es coger, lo que hicieron fue coger distintas variedades de todo el Mediterráneo. Ahí están representados pues, los puntos rojos serían los acebuches, es decir, se cogen acebuches del norte de África, de la zona de Albania, de las Baleares, de Túnez, es decir, por un lado de acebuches y por el otro lado pues, de distintas variedades de todo el Mediterráneo. Y se le hace el ADN para ver un poco cómo se agrupaban. Los resultados de este análisis y el análisis clúster que se realiza una vez que se ha hecho el análisis de ADN de todas esas variedades, lo que nos
hace que nos crea, no se ve muy bien el color, pero no sé si distingue ahí el conjunto rojo, que sería el de los acebuches, el conjunto amarillo y un conjunto verde. Esto, bueno, si nos vamos aquí al mapa que teníamos, se han representado esos tres conjuntos con los mismos colores, lo que serían los puntos, lo que te hace que por ADN los acebuches de los olivos los separa completamente, es decir, te los lleva, son a nivel de ADN distintos. Bueno, tienen una parte común puesto que son. Pero después lo que son las distintas variedades del olivo te las separa clarísimamente en dos. Y curiosamente te separa las especies de origen griego y italiano y con especies que predominan en la zona del Levante español, ¿no? O de la península ibérica, zona de Cataluña, Valencia y demás. Y por otro lado, especies de Próximo Oriente, también un poco de Turquía, aquí alguna en Grecia, principalmente con las especies andaluzas, o una parte. Entonces, esto de variedades actuales, pero esto ya no está diciendo cosas, es decir, nos está diciendo que hay unas especies que posiblemente se han expandido desde Grecia a Roma y han llegado aquí a la península, y otras especies que se han expandido desde el Próximo Oriente y han llegado a Andalucía principalmente. Si mantuviéramos lo que tradicionalmente se ha dicho, de que el olivo lo introducen los fenicios, pues nos diríamos, pues vale, esta expansión es fenicia. Pero como hemos visto en los distintos análisis antropológicos, la expansión del olivo no se produce en época fenicia, ni siquiera después en el mundo ibérico, se produce a partir de los romanos, con lo cual estamos viendo que esto sí que es una expansión posiblemente a partir de la colonización greco-romana o de todas las influencias que nos llegan a partir de los griegos y los romanos, y esta podríamos pensar que sería medieval, es decir, más con los árabes. Eso es, a partir de estos resultados, que son de especies actuales, fue cuando yo me planteé, bueno, ¿y por qué no intentamos? Bueno, y a partir de que nos pidió Paco Luque, para hacer pruebas, a ver si salía el ADN de restos antiguos. Nosotros le dimos, en este caso, pues de varios yacimientos romanos que teníamos huesos de aceituna carbonizados, entre ellos uno de Cástulo, de la higuera, del yacimiento romano de Gavia, mi pueblo, o de la almazara de Cuétara. Es decir, pues le dimos esos cuatro yacimientos, y la gran sorpresa fue que sí que había ADN. Es decir, no toda la secuencia de ADN, sino una parte del ADN se puede extraer. A partir de ahí, decir, ¿cómo se agrupan esas cuatro muestras? ¿Con qué grupo se han ido? ¿Con lo del amarillo o el verde? Todas se han ido al amarillo. Todas. Es decir, las cuatro se han ido al grupo del amarillo. Es decir, mundo romano, greco-romano. Ahí ya empezamos a decir, bueno, mira, esto ya nos da posibilidades de empezar a conocer cómo se ha introducido el olivo aquí, ¿no? Y a partir, como digo, de estos resultados fue cuando ya decidí presentar un proyecto que afortunadamente la Junta de Andalucía nos lo ha aprobado, y lo que hemos hecho a lo largo de este año y 4 o 5 meses que llevamos de trabajo es formar una colección arqueológica y una colección de referencia. Una colección arqueológica que está compuesta ya por los restos de huesos de aceituna de más de 50 yacimientos. Desde la prehistoria más antigua, tenemos desde niveles del Paleolítico superior hasta medieval, es decir, intentando coger todos los periodos cronológicos. Y estamos haciendo dos trabajos en principio paralelos. Uno que sería la morfometría, es decir, buscar la forma de esos huesos de aceituna para ver si podemos adjudicarlo o ver si
hay variedades diferentes en base a la forma, y por otro lado, pues esa colección también se están haciendo y ya se han enviado, estamos esperando ya los resultados, pues en muestras de ADN. Es decir, ya hemos clasificado un poco, pues viendo las características de cada yacimiento, las fases que tiene, las características de los propios huesos, pues se están analizando 50 muestras de ADN. Y estamos a la espera ya que nos lleguen los resultados. Con lo cual, dentro de poco vamos a poder ya empezar a decir cosas y decir, estos medievales, ¿a qué grupo se van? ¿Se van al grupo verde? ¿Se van al grupo amarillo? ¿Presentan formas distintas? ¿Sus huesos son distintos a los ibéricos? ¿Son distintos a los romanos? Es decir, vamos a empezar a poder conocer muy bien y a poder perfectamente pues, plantearnos la historia del olivo y la gestión también que se hace de ese olivo tan importante como es en la provincia de Jaén o pues, lo que es en toda Andalucía y la península, ¿no? Entonces, un poco, esto es lo que le quería un poco plantear y bueno, no quería terminar de dar las gracias pues, a ciertas personas que han hecho posible este estudio, pues como ha sido parte del estudio de Cástulo, pues se ha insertado en el proyecto de investigación que dirige Alberto Sánchez, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y también a la colaboración de Carmen Pradas, que hizo la determinación de muchos de estos carbones, a Eva Montes, que ha dirigido toda la cuestión aquí en Cástulo de la flotación, a Bautista Cebrián, que fue un poco el que nos ayudó un poco a desentrañar toda esa estratigrafía y las muestras y a Paco Arias, pues, que nos cedió también parte del plano con las zonas y demás. Es decir, pues no quería un poco terminar y con esa frase que yo siempre repito, que la investigación no es de una persona sola, sino de un grupo, de un conjunto de gente y que todos formamos parte del mismo algo. En este caso, nunca mejor dicho, ya que estamos tratando sobre vegetación, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención. Gracias a ti. Pues ya está. Eso es lo que os tenía que contar. Así que los olivos que tenemos ahora aquí en Andalucía vienen de los islámicos, ¿no? No lo sabemos, todavía no te puedo decir. Bueno, hay variedad, en Andalucía hay más variedades, es decir que no, pero es decir que la picua y todas estas que son ahora más comunes, es posible que vengan de los islámicos, pero después hay muchas mezclas, ¿eh? Eso habrá que ir poco a poco desentrañando todo el tema, muy apasionante cuando te vas metiendo ya en él, pero sí que fue una sorpresa cuando... Primero que saliera el ADN, que se conserve el ADN en los huesos ya es algo impensable, era impensable. Y que después que todos se nos fueran al grupo de greco-italiano, ¿no? Eso fue también una sorpresa, es decir, bueno, a ver, entonces... Yo estoy deseando porque tenemos ya, yo creo que después de Semana Santa nos van a venir los primeros, de las 10 muestras primeras que hemos mandado, nos van a venir ya los resultados. Y ahora acabamos de mandar 34 más, y así que en el plazo de 3-4 meses vamos a empezar ya. Y la morfometría también nos está dando ya grupos importantes. Y la implantación en el siglo I, también muy significativa, el contexto que tú señalas de la presencia de Roma, y seguramente del tributo, además del comercio. En Cástulo se sabía por las fuentes que había el cultivo del olivar tenía un cierto peso. Hay una disposición conservada en la epigrafía que hace referencia a una decisión que toma el emperador porque hay una controversia sobre qué impuestos pagan respecto a los olivos. No conocemos el texto, pero sí la portada, que en su día tuvo esa legislación, que se parece bastante por fecha y demás, podría ser de principios del segundo, un momento donde hay eso. El aceite es evidente, que permite un traslado a larga distancia,
del que siempre se nos había excluido, porque las ánforas las tenemos siempre en el Sí. medio y bajo Guadalquivir. Sí, bueno, yo una de las cosas que planteo en el artículo este es que precisamente el Alto Guadalquivir, a partir de los resultados que estamos obteniendo, se convierte en una zona principal de exportación de aceite, no el bajo. Y también por las condiciones ecológicas. Yo creo que casi aquí tendría mucho más importancia el olivar que en muchas zonas del bajo Guadalquivir. Seguramente lo que estamos apreciando con esa concentración de las ánforas que señalaba Ponsí es que sencillamente se embarcan ahí. Pero habrá otros medios de transporte de que el aceite del Alto Guadalquivir está llegando al Guadalquivir medio, que no son las ánforas. Hombre, es que nos están apareciendo en lo que es la propia Vega de Granada también cantidades importantes de huesos de aceituna, es decir, y de almazaras y de zonas que están... Para alimentar a una ciudad enorme como Roma y donde la gente necesita aceite, como en general en la zona donde vivimos, el pan y aceite está en la dieta básica. Y no solamente Roma, el ejército, donde quiera que estuvieras, también iban a tener los mismos gustos. Es importante, porque eso significa que el cambio económico se está produciendo con el advenimiento de la edad imperial, no con la simple presencia de Roma desde 2 siglos antes, sino que hay una transformación que se da en otras coordenadas. En cambio, a mí me enseñaron en la facultad que cuando llega a Roma poco menos que dejan atrás los atuendos iberos y ya se ponen toda la toga. Y no, eso fue un proceso bastante más lento. Más lento y más gradual. Y implica decisiones en un determinado momento. Y ese momento, en el caso de Cástulo, es su constitución como municipio romano, que al cambio de era, aproximadamente. Sí, pero te digo que lo estamos viendo a nivel más global de toda Andalucía, pero es que lo estamos viendo en el norte de África, es decir, que es el mismo proceso. Y eso viene emanado de un poder... Sin duda, un buen poder que está organizando el Mediterráneo entero. Y en general la conexión norteafricana en Cástulo es una cosa recurrente. Si nos vamos al siglo VII, no estamos en la costa, pero los cambios no están llegando profundamente. Y a lo largo del tiempo va a ser igual. Tenemos siempre históricamente más relación con el norte de África que con la Europa continental. El profesor Blázquez comentaba en su día, hasta según él lo observaba, que hasta el cristianismo nuestro era norteafricano, no era romano. Veía él sus características distintivas. Bueno, quizás es más discutible, pero la conexión esa norteafricana es recurrentemente hecha. El río abajo y pasar al otro continente es una vía para Cástulo mucho más dinámica y activa que cruzar de Peñaperros para arriba. Hombre, yo lo que veo importante es que desde esa evidencia que yo llamo invisible, estamos confirmando la historia en general, es decir, una arqueología tradicional, es decir, estamos confirmando eso desde esos carboncillos o esas semillas, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante, y yo cuando ahora empiezo, que tengo ya un bagaje de muchos años, de empezar de cero, de que no sabíamos nada, pues ahora sí que podemos empezar a ya decir cosas a nivel más global. Entonces, en ese aspecto, Cástulo, cuando empezamos a procesar los datos de Cástulo, pues fue un revulsivo, porque joder, es que ya sí que puedo empezar a decir cosas, ¿no? No solo decir existe tal planta o tal árbol, sino qué procesos económicos, sociales, cómo se inserta esto en la grande, a nivel global. Y ya cuando hicimos lo de Útica y nos coincidía, pues es que dices, madre mía, pues sí que estos estudios te empiezas de verdad a reafirmarte de que son importantes, ¿no? Es decir, no es que no fueran importantes, porque ya lo conocía, si no, no me hubiera dedicado a eso, pero es cuando empiezas a decir, puedo empezar a decir cosas de verdad. Sin duda un dato muy significativo. Y nos está hablando de un cambio económico fundamental, un detrimento de la
de la vegetación natural y una extensión de los campos de cultivo, hasta cotas insospechadas. En la campiña de Jaén, por ejemplo, en cotas que ahora mismo por encima de Torre del Campo, que ahora mismo es ya monte, en cambio los sitios romanos ascienden hasta media ladera y debieron tener un suelo, en ese ámbito al menos, están ocupando un suelo agrario mayor que el actual. Hay más superficie dedicada a los cultivos que la que tenemos ahora mismo, en gran parte derivada de que la mecanización ha llevado a abandonar muchos campos que estaban en altura, ¿no? Pero que eso ya estaba vigente en época romana. Tenían en ese sentido mucho más reducido el bosque que lo tenemos nosotros ahora. Sí. Pues nada, alegro. Bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Venga.